el libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo,
salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. Pueden sentarse. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua.
Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que yo no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato, entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó
para que lo crucificaran. Nos ponemos de pie. Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos arrodillamos y hacemos unos momentos de silencio. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verle de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Queridísima Iglesia del Señor, esposa amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, muy querido señor nuncio, que nos hace el honor de acompañarnos y de presidir nuestras celebraciones tanto ayer como hoy, queridos sacerdotes concelebrantes, amigos todos. Lo que acabamos de oír no necesita tanto glosa, ni comentario, ni palabras que empobrezcan lo que la sobriedad y la esencialidad de este relato comunica. Es el centro de la historia humana y el centro de la creación. Porque en el Gólgota Dios ha cumplido su designio de unirse a la criatura humana y a través de ella al cosmos entero, con un amor que no somos nosotros capaces ni de representarnos ni de imaginar. ¿Cuántas veces dice el Evangelio que acabamos de escuchar, el relato de la Pasión de San Juan? Está cumplido, para que se cumpla la Escritura, viendo que ya estaba todo cumplido. Se ha cumplido el designio de Dios. El designio de Dios al crear el mundo, al crear a nuestros padres, al crearnos a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque la voluntad y el designio de Dios es justamente unirse a nosotros de tal manera que nosotros, criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, podamos participar de la vida divina. Y el Hijo de Dios, que se encarnó en el seno de la Virgen, ha consumado hoy eso que él ayer decía en sus propias palabras: es una alianza nueva y eterna. Los judíos que habían leído a Jeremías sabían lo que eso quería decir, pero también nosotros, aunque no seamos expertos en el Antiguo Testamento, entendemos lo que significa una alianza, desde luego nueva, porque nadie podríamos imaginarnos a Dios, o nadie podríamos imaginarnos mejor la grandeza de Dios en un hecho como el que acabamos de proclamar. Y sin embargo, es esta humillación suprema de Dios, es este querer compartir la condición humana y beber el cáliz de la condición humana hasta las heces, hasta el fondo, hasta que el último gesto de Jesús en su ministerio mortal, en su ministerio terreno, haya sido beber un poco de vinagre para saciar su sed. Él, que le había
había dicho a la samaritana: yo tengo un agua que quien bebe de ella no vuelve nunca a tener sed, diciéndole así que él era el portador de la vida eterna. Pues el portador de la vida eterna nos ama hasta tal punto que quiere darse por entero a nosotros, y de una forma especialmente humillante, especialmente dolorosa y cruel, para que ningún hombre pueda decir jamás en su miseria o en su dolor o en su angustia: Dios no está conmigo, Dios no puede entender por lo que yo estoy pasando, Dios no puede entender este dolor, Dios no puede sentir la soledad o la angustia o la ansiedad que yo tengo. Él ha querido beber hasta el fondo la condición humana, sembrándose así en nuestra historia, en nuestra humanidad, en nuestra tierra, para que en esa tierra el grano de trigo muerto pueda hacer florecer una espiga de alabanza, millones de espigas de alabanza que brotan del amor infinito de Dios entregado en Cristo. Todo está cumplido. En estos días leíamos un texto en la liturgia de las horas que se ha repetido muchas veces. La prueba de que Dios nos ama es que, siendo nosotros todavía pecadores, es decir, no por nuestros méritos, no porque nosotros lo hayamos merecido, no porque nosotros hayamos ganado con nuestro esfuerzo el amor de Dios, sino siendo pecadores, siendo blasfemos, siendo egoístas, siendo mezquinos, siendo avariciosos, lujuriosos, siendo nosotros viviendo de espaldas a Dios de tantas maneras, el Señor no se ha echado para atrás. El Señor no se ha rendido, no se ha dejado rendir por el mal, sino que ha derrochado su amor hasta el extremo. No hay amor mayor que el de dar la vida por aquellos a los que uno ama. Y en ese abrazo de Cristo en la cruz, yo quiero decir que estábamos cada uno de nosotros, que no es un gesto que Jesús hace una vez y agota su significado en el momento en que lo hace y pertenece al pasado, y entonces nosotros ahora lo recordamos, y lo recordamos con piedad y con ternura y con veneración. No, es un gesto que, por ser Dios quien lo hace, por ser el Hijo de Dios quien lo hace, abraza a la humanidad entera y a la creación entera. Yo sé que en nuestro tiempo, especialmente en este tiempo pues de tanta inestabilidad, de la pandemia, de tantas dificultades también en la vida personal, en la vida de las familias, en los trabajos, en todas las cosas, en las relaciones humanas en general, con tanta multiplicación de la violencia de una forma o de otra. Nos parece que el poder del mal es tremendo y nos asusta ese poder del mal. Yo no sería sacerdote de Jesucristo si no quisiera anunciaros con todas mis pobres fuerzas que el poder del mal no es nada al lado del poder del amor con el que Dios nos ama a cada uno y nos ama a todos. Si no, estaríamos confesando que nuestro verdadero Dios es el mal. No, el mal lo ha vencido Cristo y lo ha vencido en la cruz. Lo ha vencido de la manera que el mal jamás se imaginaría que podría ser vencido. Porque cuando nosotros nos imaginamos el poder, nos lo imaginamos siempre con grandes demostraciones de poder. La demostración de poder que tienen los tres sinópticos en las palabras de Jesús: Dios mío,
¿Por qué me has abandonado? El comienzo del Salmo. Todo está cumplido. Y dice el evangelista San Juan, entregó su espíritu. Efectivamente, en ese momento, es una manera de decir humana, murió, entregó su aliento. Solo que el aliento del Hijo de Dios es la vida divina. Y a partir de ese momento, el aliento de Dios está suelto por la tierra, para que si le abrimos nuestro corazón, Él pueda darse a nosotros y hacer nacer en nosotros la vida grande y bella de los hijos de Dios. El mundo nuevo, la creación nueva que nace de la mañana de Pascua, pero que nace también del Gólgota, donde el Hijo de Dios se ha entregado por entero. Le quedaba una misión por hacer: anunciar a los muertos que la muerte había sido vencida. Su unión con nuestra naturaleza, con nuestra condición humana, ha sido una unión hasta la muerte. El descenso a los infiernos que proclamamos en el credo no quiere decir que Dios ha bajado a lo que los cristianos llamamos el infierno, o ha ido. No, era el lugar de los muertos. Y Cristo va al lugar de los muertos y rescata. ¿Cuántas veces ese icono de Cristo rescatando a Adán y Eva, rescatando a la humanidad? Con el poder salvador de su amor. Mis queridos hermanos, la única actitud posible cuando uno se asoma a esta realidad grande, que es la revelación suprema de Dios, repito, lo quiero repetir muchas veces, lo repito muchas veces de hecho, que Dios se revela como grande, no a la manera de los poderes del mundo, con sus símbolos de poder, sino precisamente en su capacidad de darse por entero, en su capacidad de entregarse, donde se revela precisamente como amor, no como alguien que tiene sentimientos de amor, sino como el amor con mayúscula. Y ese amor es el comienzo de nuestra vida y la única esperanza del mundo, y la única esperanza también para nosotros. Acoger ese amor, adorar ese amor, es lo que vamos a hacer ahora, adorando la cruz, adorar ese amor y dejar que ese amor cale, por así decir, en nuestra tierra y produzca semilla. Es el sembrador quien se ha sembrado en nosotros y produzca fruto esa semilla al 30, al 60, al 100 por uno, para gloria de Dios y para vida nuestra y para alegría nuestra. No lo olvidéis, que Jesús dijo: yo he venido para que mi alegría esté en vosotros y para que vuestra alegría llegue a plenitud. Que el Señor, abriendo nuestro corazón al poder salvador de su amor revelado en la pasión y en la muerte de Cristo, haga renacer en nosotros la vida nueva de la Pascua, la nueva creación, esa nueva primavera que es justamente, como recuerda la vigilia pascual, un nuevo comienzo de la creación y de la historia, un nuevo comienzo en nuestras vidas. Una alegría que sacia nuestra sed de plenitud y que salta hasta la vida eterna. Que así sea.